Súper. O sea que desde Pero, diciembre, enero hasta julio estabas trabajando, o sea, que compaginabas estudio con... Te digo esto, Silvia, porque tú sabes que la gente siempre lo pregunta, ¿no? El tema de, ¿esta oposición de Adif es para dedicarle a cuerpo y alma? ¿Se puede hacer a, trabajando? ¿No se a puede? ver, yo no tengo experiencia en otras oposiciones porque esta es la primera que decidí hacer, es la primera, y no tengo experiencia en otras, pero sí que es cierto que yo llevaba un trabajo brutal. O sea, yo en agosto cuando decido no o sea, dejar el trabajo, lo decido en agosto, pero todo lo que llevo de recorrido de antes era muchísimo. O sea, yo estudiaba todos los días, pues a las 6 de la tarde salía de trabajar, pues me ponía a estudiar y el fin de semana encierro. El viernes salía a las 3, Total. pues desde el viernes a las 3 hasta que cerraba la biblioteca, sábado y domingo. Y días como estos, que hay un sol maravilloso, pues bueno, luego los disfrutas, porque yo ya ahora mismo los disfruto muchísimo más. Es un Total. corto de tiempo donde puedes exprimirlo ahí muchísimo y me parece que es muy agradecida la oposición. Es una oposición, Silvia, al final que es mucho más de intensidad que de Sí, cantidad, ¿no? O sea, temas, no son muchísimos temas, o sea, hay otras oposiciones que son muchísimos, muchísimos temas y yo realmente la parte fuerte creo que la puse en el temario con vosotros en la academia. O sea, todos los días intentaba hacer un ratito de psicotécnicos, un ratito de inglés, pero todo mi parte fuerte o la parte que yo quería como más darle era el temario, porque era lo que más valía y porque quería como darme más tiempo para dedicar al examen, que para mí es como lo más complicado, gestionar. sí, Yo quería dedicarle más tiempo a inglés y psicotécnicos que al temario. O sea, el temario quería llevarlo muy fluido para ver claro. preguntas y la que no me la sé, bueno, pues ya es otra. Bueno, es que Silvia, al final, la parte homogénea, o sea, la parte menos heterogénea, por así decirlo, al final es el temario. O sea, el temario, si te lo sabes, Esto te lo es. sabes. Porque aquí, en Adif no son casos prácticos o no son preguntas que digas, hostia, qué complicado, porque no, realmente, más o menos, si te lo sabes, puede ser más difícil la pregunta, más tal, pero no son cosas raras. Ahora, inglés psicotécnico, es un poco lo que tú dices, ¿no? Que en inglés psicotécnico nunca sabes por dónde te puede salir la tirada, ¿no? O sea, es más heterogéneo. Justo. Yo en inglés y en psicotécnicos, o sea, en psicotécnicos era como que me daba más ansiedad porque Sí. no podía salir. Entonces, sí que quería como primero hacer mi temario, luego el inglés y luego el psicotécnico, como tener tiempo, por si acaso, pues se me iba y me Total. veía más segura si llevaba el temario, El temario rodado. Y Silvia, ¿cuántas horas echabas entonces al día de estudio más o menos? pues cuando estaba trabajando de 6 a 9 todos los días, de ¿Vale? 6 a 9. Los viernes igual, sobre las 5 llegaba a la biblioteca y hasta las 9. Y el fin de semana pues sí que entraba, bueno, el domingo menos porque el domingo abren las bibliotecas más tarde y bueno, luego experto en qué bibliotecas están abiertas o cuáles no. Eh, Pero mis 8 horas sábado y domingo seguro. ¿y cuánto serían? ¿3 horas a la semana entonces, cuando estabas trabajando? De 3 horas al entre día, semanas perdón. sí. O sea, 3 horas al día y 8 horas los fines de semana, por ejemplo. Bueno, y Silvia, ah, para poner las bases un poco, ¿en qué posición te quedaste? Cuenta qué sacaste al final. Pues yo no me lo esperaba. O sea, yo me hice la parte de técnico, pues porque ya entraba el temario, pero yo realmente no lo veía imposible porque eran pocas plazas y lo veía muy difícil y ¿Cuántas eran, Silvia, te acuerdas? 6 plazas para... 6 plazas de técnico de Sí, jurídico. Y de técnico de gestión, de bueno, tampoco serían muchas más por en ahí. gestión creo que eran 12 y, Y en cuadro técnico y alguna más. de cuadro de jurídico y de cuadro de... ahí ya en cuadro de gestión. Bueno, de 10 a 20 o 20 y algo, como mucho, algo así sería. Vale. Y o sea, cogí la primera de técnico de jurídico y la primera de cuadro de jurídico, O sea, número uno. el número uno. Que lo has dicho de pasada, pero número uno, técnico de jurídico, número uno, cuadro técnico de jurídico, ¿eh? Y cuidado, que el puesto de jurídico va con nota, ¿eh? Porque los de jurídico, además, soléis ser gente que, hombre, que le metéis mucha mano a las leyes. O sea, y eso se nota. Muchas veces las notas de jurídico son altas. O sea, son altas porque al final se nota muchísimo que la gente que está estudiando la parte de jurídico sois gente que está acostumbrada a estudiar bastante temario. No es muchas veces con ingenieros que se puede ver que las notas de corte son un poquito más bajas. O sea, que te quedaste en la número uno en cuadro técnico jurídico y en técnico de jurídico. Y luego en gestión también sacaste En plaza. gestión saqué plaza
en las dos. Saqué plaza en cuadro y en técnico. Creo que cuadro de gestión, creo que quedé la tercera. ¿Me suena? O algo así. Y en técnico de gestión, en principio creo recordar que me quedaba como a 3 plazas de coger por el Sí, como corría de la gente que se iba a técnico, su claro, especialidad y tal. claro. Después de todo, de los méritos y tal, y de haber elegido cada uno tal, sí que me quedaba ya con plaza. Que cogía Pero plaza. Esto es algo que la gente no sé si lo sabe o no, pero claro, Silvia, por ejemplo, cogió, o sea, Silvia estaba en posición de 4 plazas, 2 en cuadro técnico, 2 en técnico. Ahora nos cuenta eso, porque mucha gente lo pregunta, oye, ¿qué pasa si consigo plaza en lo que sea, gestión, en economía, en técnico, en cuadro técnico? A ver, al final, obviamente, te quedas claro, con una plaza. O sea, Silvia cogió una. O sea, renunciaste a las otras 3. renuncié. De hecho, no sé si te acuerdas cómo fue el proceso, Silvia, si me lo Sí, quieres contar, si te acuerdas cómo fue. una vez, o sea, yo por ejemplo tenía, primero eligen los técnicos, entonces tú haces tu listita con ya las direcciones que han salido, donde han salido las plazas, tú haces una lista conjunta de las de técnico y las de técnico de jurídico y las de técnico de gestión. Haces una única lista con tus preferencias. Entonces yo, por ejemplo, tenía más o menos claro que quería una de jurídico y como era la primera, tampoco me puse a pensar mucho en las de abajo porque me la iban a asignar. Claro, Pero la iba a coger, sí o la sí, claro. segunda era de gestión, de técnico de gestión. La puse la segunda y a la vez que firmaba eso y que me asignaban, pasaron unas semanas, me asignaron la de técnico de jurídico, la que había elegido, me mandaron un documento para renunciar a las de cuadro. A las de cuadro. Vale. Entonces, primero, lo normal es que técnico elija, obviamente, ¿por qué? Porque suele suceder que, hombre, si sacas plaza en técnico en cuadro, lo más lógico es que te quede la de técnico, porque es más alta. Cuidado, que luego puede haber gente que Mm. prefiera, sí, que prefiera la de cuadro por tema de localización, ¿no? O porque le guste más el área o Claro, lo que sea. y también hay gente que a lo mejor está ya trabajando en Adif, es Claro, está de cuadro, se presenta por fuera técnico y la plaza que le va a salir pues no le gusta y claro. prefiere quedar de cuadro y entonces esa la deja libre. Pero bueno, casos Pero bueno, lo normal es elegir técnico y renunciar luego a los de cuadro técnico. Y luego vendría ya personal operativo, ¿vale? claro, Entonces, lo digo porque mucha gente nos pregunta siempre, oye, ¿qué pasa si saco varias plazas? Tal. Bueno, pues lo lógico es eso, ¿no? Primero, elegirá la de técnico, luego se elige la de cuadro y luego la de personal operativo. Pero al final tienes que quedarte con una, claro, vaya a renunciar todo el resto de porque al plazas. final la gente que está dentro de Adif lo que hace es eso, primero le hace las entrevistas y los reconocimiento médico a los técnicos y ya una vez los técnicos eligen, al final todos esos técnicos que han aprobado de cuadro se van Claro, y suben. Entonces, pues, claro. Eso también es importante, ¿no? ¿Cómo corren las listas? Porque, a ver, en el caso de Silvia daba igual, porque se quedó la número 1, iba a elegir la primera, pero esto no da igual en otros muchos casos, en los cuales hay gente que a lo mejor no está en posición de plaza, pero va a estarlo dentro de poco, ¿no? Porque claro, cuando mucha gente luego renuncie, gente de técnico renuncia a su plaza, la plaza que ha conseguido un cuadro técnico, lo que sucede al final que es, claro, que las listas corren. Entonces sucede, de hecho, yo recuerdo, creo que en tu año, no sé si llegó a correr de plazas de cuadro técnico de gestión, que había un montón, pero llegó a correr hasta el número 98. Había, no sé si habían 20, 30 plazas, yo recuerdo que corrió una barbaridad. O sea, gente que se pensaba que estaba fuerísima, de repente, joder, José, que he entrado, que he conseguido plaza, hostia, que yo estaba por ahí. Y es que corren mucho, sobre todo en cuadro técnico, ¿eh? incluso cuando entras en Adif, las primeras semanas son de formación y o justo nosotros nos hicieron una visita a ver unas instalaciones y tal, y allí pues están todos los técnicos que han aprobado y que quieren ir Sí, que pueden ir a esa visita. Y hubo un compañero, creo recordar que 2 días antes le habían avisado porque Clima, de una renuncia, de tal, claro. y le llamaron 2 días antes y yo ya lo sabía desde pues abril, más o menos Total. Fíjate, ¿eh? O sea, que tú lo sabías en abril y esta persona cuando se enteró, eso junio, que era junio, julio, por ahí. junio. Junio. Flipate. Sí, 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 porque claro, luego hay renuncia, que puede ser alguien que por lo que sea de repente te renuncia, entonces pueden llamar. Entonces, esto siempre, nosotros lo decimos que pie al suelo porque queda mucho, o sea, hasta que tú te enteras, hasta junio, julio por ahí, todavía, hombre, si estás muy lejos, obviamente estás fuera, pero si estás jugando un poquito ahí en la barrera, cuidado que pueden correr bastante, ¿no? La verdad que sí. Que, Silvia, nos has contado horas de estudio más o menos.
3 a la semana, es verdad que tú empezaste pronto, tú empezaste en diciembre, enero. Sí. A ver, que no se asuste la gente también, pues ya estaban diciendo mucha gente, joder, es que Silvia empezó en diciembre y luego dejó el trabajo en agosto y tal. Bueno, hay mucha gente, una cosa que hizo Silvia, yo creo que muy bien fue, empezó pronto, cuanto antes empecemos, mejor, obviamente, eso está claro. También os digo, no hay que querer ser la número 1 como Silvia, nos podemos quedar el número 10 y tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, que yo me acuerdo, Yo no Silvia. iba a sacar esa nota ni al número 1, yo iba pues porque soy una angustias y yo quería ir repasándome mi estatuto, mi la eh, red, poquito a poco, porque además toda la parte ferroviaria yo no tenía ni idea. Yo los Total, tratamientos y todo, no tenía ni idea de nada, me sonaba todo a chino de nada. y Sí, pero bueno, que Silvia, una cosa bien que hiciste fue, empezaste pronto y no lo dejaste hasta que lo tuviste bastante claro, ¿no? O sea, que yo me imagino que tú dirías, hostia, yo voy a por esto de verdad. Además, yo recuerdo, Silvia, que me mandabas fotos, me acuerdo que participaste en los concursos que hacíamos, que de hecho no sé si ganaste o no, pero ganaba muchos de y ellos. traí mi taza, que me llegó mi taza y la sigo teniendo, mi taza. Total, total, total. Yo me acuerdo. Estudiaba con ella, mi taza, bueno, ahora me acerco un segundo, mi taza pone, la plaza ya es tuya, ahora estudia. Eso ponía. Total. Total. Pero yo me acuerdo, Silvia, que tú estabas desde muy pronto ya, me mandabas fotos y era ya, estaba súper. Yo creo que esto hay que tomárselo de esa manera. El otro día hablamos con Juan Carlos, ¿vale? Que sacó plaza también en Administrativo de Adif, ya estaba para Renfe, y un poco de tu estilo. Si es que al final es gente que es como lo tiene súper claro, con una decisión máxima, ¿no? Yo creo que estas cosas, lo que pasa es que también viene gente que es a probar un poco, ¿no? Si vienes a probar un poco, está jodida la cosa. O sea, yo creo que tengo que tomárselo a un nivel muy bestia. Yo no digo dejar el trabajo, porque creo que eso también genera mucha tensión, ¿no? O sea, Sí, pero creo, totalmente. claro, yo creo que eso sí, ¿no? En tu caso, cuéntanos cómo fue, pero tú lo hiciste bien porque empezaste, fuiste a tope y llegó un punto que dijiste, hostia, yo quiero ir puesto a muerte. Y eso lo hace mucha gente, que se cogen vacaciones de varios meses, excedencias pequeñas, ¿no? Yo creo que fue un poco porque al final me tomé muy en serio los exámenes de los domingos, me los tomé muy en serio. Y para mí era un reflejo de lo que iba a ser luego el examen. Pues esta Claro, gente está haciendo los exámenes conmigo los domingos y yo voy la 23 del... No estoy cogiendo plaza de las primeras o no estoy quedando de las primeras o sea, para mí era como una muestra de cómo claro, iba. Entonces era como claro. verificar semana a semana si estaba con la gente que estaba estudiando. Entonces yo ahí ¿En qué punto me estaba? tanteaba, claro. Yo ahí me tanteaba, entonces yo hubo un momento en el que yo decía, joder, es que me sé el temario. O sea, es que me sé el temario y contesto las preguntas en tiempo, porque también había un tiempo para contestar las preguntas. Yo me medía cuánto tiempo tardaba en contestar, en leerla, reflexionar y contestarla rápidamente, porque entonces hubo un Sí. momento que o ahora o nunca estoy estudiando un montón, estoy quitándome de un montón de cumpleaños, de estar con mi familia, con mis amigos. O sea, yo al final creo que la parte más dura es como continuamente decirle a tu gente no. No, no Ya. puedo, no puedo, no puedo. Y al final tú tampoco quieres estar continuamente diciendo no, tú también quieres salir, quieres... Además que luego encima es en noviembre, en los exámenes, que te has comido todo el Total. verano empollando, sin vacaciones. Bueno, yo tuve una semanita ahí de vacaciones y me llevé los apuntes. Eh, Pero Silvia, ¿y lo de dejar el trabajo, qué? ¿Eso decisión en frío o qué? fue de... Lo fui rumiando poco a poco. Fue como, necesito más tiempo. O sea, si quiero llegar, Claro. necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Y era como un mes de vacaciones y luego vuelvo y freno. Mm, Y ya ahí entré en un punto que dije, a ver, esto es personal mío. Y era, trabajos como el que tengo hay un montón. O sea, yo trabajaba en un total. despacho y era trabajos como el que tengo hay 300.000 y creo que es un buen... Y no va a pasar, o sea, no me iba a pasar nada. O sea, Ya. bueno, llevo muchos años en este despacho, lo conoces, todo es cómodo, es tu zona de confort, todo era Sí. cómodo. Pero si realmente yo lo pensaba era, voy a apostar por algo que merezca la pena y yo es vamos, de lo mejor que he hecho en mi vida. Claro, a toro pasado, joder, pero fíjate, pero hay que ser valiente. O sea, eso también es un acto de valentía, ¿no? O sea, no. Ahora gente diga, coño, yo no. También te digo, Silvia, al final, tú lo sabes, tampoco es necesario dejar el No, trabajo, no, ¿eh? O sea, más, yo mismo, Juanma, mucha gente hemos sacado plazas sin dejarlo, pero también, pero la realidad es que hay que medirse, ¿no? Y decir, oye, ¿en qué punto estoy? Pues Silvia, por ejemplo, es un acto de mucha valentía, ¿eh? Porque, hostia, te da vértigo, ¿no? Da vértigo dejar el trabajo. Yo creo que, a ver, yo no creo que sea fundamental,
Pero hombre, es verdad que, por ejemplo, yo creo que Silvia, tú te diste cuenta que ibas muy bien, que ibas de verdad a full y dijiste, voy a fuego, ¿no? Y ahí está el resultado. 4 plazas, siendo número una en 2 de ellas, ¿no? Pero bueno, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que tampoco esta es una oposición precisamente que haya que dejar el trabajo, para nada. O sea, esto es una oposición que echándole tu hora, a ver, que es más duro trabajando. Hombre, por Sí. supuesto, faltaría más. También creo que hay momentos en los que yo esas 3 horas que le echaba durante todo, a ver, que realmente dejé el trabajo 3 meses, todo lo demás estaba Sí, trabajando. Esas 3 horas que yo estudiaba entre semana eran 3 horas íntegramente útiles. útiles. Sí, sí, que eran 3 horas de verdad, no. Yo sabía que tenía ese poco tiempo para estudiar. Entonces no había, no es como cuando luego cuando estuve estudiando, había momentos en los que decía, eh, vamos a ver, que Ya, llevo una hora aquí ya. dando vueltas a esto y no Sí, 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 sí. También, Silvia, nos decían por aquí, está diciendo por aquí Martín, que además lo conocemos, decía Martín por aquí que, claro, hay una cosa importante en el timing de los tiempos, ¿no? Del examen, que eso sí que es verdad que puede ser importante, en el sentido de que normalmente la convocatoria sale en julio, el examen suele ser en noviembre, y entrar ya a formar parte cuando firma el contrato viene siendo, Silvia, junio más o menos, ¿no? Mayo, junio, que firma el contrato, básicamente, ¿no? Yo lo firmé en junio. Mm. Junio, junio. Esto lo decimos por gente que a lo mejor dice, oye, que si dejas el trabajo, por ejemplo, en verano, que sepas que es verdad que te puedes pasar un año sin trabajo, que habrá gente, pero bueno, que yo creo que el tema de dejar trabajo o no dejar el trabajo al final no es, a ver, que puede ser importante, pero que dependerá de cada persona, pero que para esta oposición no es esencial, porque Silvia lo dejó, pero tenemos muchísima otra gente que no lo dejó, pero claro, que cada uno es su situación, y también cada uno, y no es por necesidad muchas veces, ¿no? Sino porque, pues oye, pues sí, le dijo, oye, que voy a muerta por esto, punto y pelota, y puedo hacerlo, me lo puedo permitir, pues lo hago. Hay otra gente que dirá, oye, pues yo no puedo permitírmelo porque tengo que pagar la hipoteca de esto, lo que sea, yo qué sé, ¿no? Pero que realmente que quede la cosa clara de que no es súper necesario, ¿no? Hombre, a la vista está que te has quedado la número uno y que la has hecho de puta madre y tal. Pues sí, hombre, pues obviamente va más descansada, no está, joder, no vienes cansada de trabajar, A la ¿no? parte positiva y la parte negativa, porque yo había mucha parte de mi tiempo que decía, madre de mi vida, que has dejado el trabajo, ¿a dónde vas? Esto no Claro, sale. claro, Entonces yo ya entraba claro. y me tenía que poner a hacer test para salir de ese bucle, porque decía, Dios de mi vida, me entraba como el pánico y me ponía a hacer test. O sea, Total, pues total. como tenía que estar... Y Ay, súper, no sé súper. si Se me me ha ha, quedado se ha quedado ahí aquí. un poco para ello, Silvia. ¿Me escuchas bien, Silvia, ahora? ¿O no? A ver, No sé si es cosa mía o cosa. Creo que ahora. Va y viene. A ver un momentillo si se queda. ¿vale? Ahora parece que sí. Mm, ahora, Silvia, perfecto. Que Silvia, nos preguntan por aquí y te voy a hacer preguntas también como vayan preguntando. Cuéntanos, Silvia, ¿cuál fue el que organizaba? Joder, no se ha quedado pillado, ¿no? Joder, un momentillo. Y ahí yo, Silvia, un segundo. Ahora, Voy a pues. intentar, a ver, no sé si moverme, Ahora sí, ahora a ver súper, si me muevo. ahora súper. Que no, Silvia, pues te preguntaba un poco eso, de cómo te organizabas tú el estudio, si lo hacías por vueltas, si cogías un tema, otro, ahora perfecto. Se ve, otro, o lo hacías por arrastre, que ibas repasando, o metías psico inglés por mes, que cómo te organizaste tú el estudio, Silvia. Vale, pues a ver si ahora no se corta, no sé si se me Ahora bien, corta, no se me corta. Vale, ahora bien, bien. Pues sí, inicialmente cuando empecé en diciembre del 22, no iba leyendo, solo iba leyendo. Yo al principio, los primeros meses, solo leía, como me dijiste, que leyera, que me fuese adaptando un poco al temario y tal. Y ya una vez me hice mi calendario, como también nos indicasteis que hiciésemos un calendario, que nos organizásemos. Y lo que intentaba era sí, ser muy juiciosa con si tenía 3 temas que mirarme esa semana, me los tenía que mirar. Entonces yo me apuntaba por horas, más o menos sabía cuántas horas tenía que dedicarle a cada tema, porque a lo mejor ya iba viendo el grosor de las páginas y aunque algunas a lo claro, mejor pues se me hacía como más corto, menos corto, porque había algunas partes que eran más densas para mí o no,
pues yo más o menos me hacía como un croquis de, vale, pues me puedo meter estas horas entre semana, me puedo meter leyes cortitas o los reglamentos que me puedo mirar en 2 días, me puedo mirar uno y otro, y luego ya cuando nos fuimos acercando ya para verano, una cosita así, ya sí que iba Sí. arrastrando. Iba arrastrando y iba Iba haciendo compaginando. repasos, ¿no? Sí, Iba haciendo repasos. ¿Y psicotécnico en inglés, Silvia? pues ¿Dónde yo lo metías? hacía todos los días 1 hora, intentaba como fuera en mi hora de comida y me ponía a hacer ejercicios. Nos mandasteis un montón de enlaces con ejercicios de inglés, ejercicios de psicotécnico, un manual como con psicotécnicos de diferentes tipos y yo pues si vean Sí. el trabajo entre semana en mi hora de comida me metía Todos los días. que todos los días. Qué bueno. Además que era Yo como siempre lo he algo dicho, que todos los días hay que divertido, practicar, es coger. sí, era como más práctico, entonces era como descansar un poco. Te cansaba Sí, menos. Oye, Silvia, y una pregunta, ¿por qué tema? Porque esto la gente también lo plantea un montón. Yo te cuento, nosotros normalmente en la academia, cuando hablamos de por qué tema empezar, pues solemos empezar por lo típico, ¿no? Pues tú sabes, prevención, igualdad, estatutos, los reglamentos, o sea, temitas cortitos, que son importantes, luego ya pasamos a la ley 38, declaración de la red. Siempre es verdad que hemos intentado empezar por esa parte un poquito más light, más ferroviaria, y siempre hemos dejado un poquito las leyes más jurídicas, aunque tú en tu caso puede ser diferente, ahora no cuenta. Pero las leyes, la ley 9, ley 39, ley 40, esquema nacional, que son un poco más jurídicas, sobre todo, las dejamos un poco para el final, porque es verdad que mucha gente, sobre todo que no viene del área de derecho y tal, cuando ve eso, tiembla, ¿no? Pues claro, tienen una forma de. Claro, no es como los otros temas que se los entienda. Estos son con un vocabulario muy jurídico, ¿no? Bastante más complejo. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Empezaste por una parte, empezaste por otra, los cruzabas? ¿Cómo lo yo hiciste? sí hice caso en todo. Yo ahí soy muy buena alumna y yo sí hice caso en todo. Súper Y, aplicada. y yo al final, realmente esto es como cuando vas a la autoescuela. Yo que sé, al final yo, por ejemplo, decidí apuntarme con vosotros, igual que a lo mejor cuando vas a la autoescuela te lo puedes sacar por libre, también puedes pagar tu tasa y hacer tu examen y preparar Total. cosas. Puedes ir a la autoescuela, que es lo que normalmente yo creo que la gente hace. Pues esto a mí me parecía exactamente lo mismo. Al final yo no tenía ni idea de la oposición y vosotros ya llevabais mucho bagaje con ello. Y me parece, y luego una vez que efectivamente vas viendo los temas, dices, claro, es que si me meto ahora a la ley 9 a lo mejor el primer mes digo, no continúo con la oposición. O Claro, ves la declaración de la claro. red, no entiendes nada, ves 7 temas, creo que este año han sido 7, ves 7 epígrafes súper tochísimos, enormes, de un montón de conceptos, con un montón de datitos y tal, y dices, no me lo voy a sacar, hasta luego. Y al Claro. final, todo ese estatuto, la ley de igualdad, que al final, por ejemplo, son como cosas que todo el mundo sabe. O sea, al final son conceptos y cosillas que más o menos no Sí. hace falta que te lo explique nadie muchísimo, pero yo creo que es lo que te va haciendo, oh, pues mira, oye, pues que sé de qué va esto, tal, y te animas. Y al final ese animarte, también te das cuenta Total. que luego te metes con una ley más tocha y te das cuenta que también la retienes. O sea, al Claro. final te vas dando cuenta y vas uniendo una con otra, todas tienen que ver, según... Exacto. Es darle vueltas también a las cosas. Pero es verdad, Silvio, lo que tú dices. Nosotros le metemos la ley 9 a mucha gente de primera y no duran ni dos Yo es que, semanas. o sea, a lo mejor es contraproducente, pero es que Es yo no me con... dio tiempo, a mí no me dio tiempo a verla como el resto de temario. Sí, sí. Nosotros la hemos dejado siempre para el final, ¿no? Porque al final, cuando tú ves el ratio, que es una cosa que hacemos mucho en la academia, ahora, bueno, Silvia, desde que tú te has ido estos últimos años, pues no paramos de evolucionar cosas, ¿no? Ahora ya miramos los ratios por páginas de preguntas, por horas de clase, bueno, es que un pitoste lo que montamos ya para ver cuáles son más rentables, cuáles menos. Tú has visto las que preguntas han caído con las estrellitas, que marcamos en todas las cosas y tal, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta al final, ley 9 es importante. A ver, para que hace uno número uno, pues hombre, pues no, pues no vamos a decir que no sea importante, pero es verdad que cuando ves cuántas preguntas caen de otros temas que son 1000 veces más fácil y mucho más cortito, dices, hostia, pues lo mismo no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido una vez que has estudiado otras cosas. Esto es una cosa que es súper importante, porque la gente cuando llega no sabe por dónde empezar. Nosotros las separamos por bloques, decir, oye, los temas más light. Vamos a empezar por los más light, porque cuando uno se ve que llega, que se propone un reto y lo consigue con un temita corto, hostia, te anima, ¿no? Y dices, venga, siguiente, pues quiero más, 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 más. Pero claro, como te coja uno de sopetón, pues la hemos liado parda, porque es que te puedes caer Te por el hundes. camino, ¿no? Igual que yo creo que al final el que tengas mucho parón o el que tengas parones de semana hay que intentar. O sea, hay que intentar ponerte tu objetivo semanal, Rutina, ¿verdad?
tener tu rutina, tu objetivo semanal y no dejar semanas o días, muchos días sin nada, porque cuesta muchísimo. O sea, al final, si ya estás metido Sí, en ese hilo y conectarte, al final la parte positiva de la academia es que estás como muy conectado, es una posición que estás desde casa y que realmente no eres consciente de todo el nivel de personas que hay estudiando en ese momento porque tú estás solo en tu casa con tu libro y al final el tener continuamente como el que tú estés mandando mensajes, el que los alumnos sí, tengas esto, al final es como tu cable a tierra donde estás continuamente conectado con que hay más gente, que no es como a lo mejor una academia, yo que sé, de oposiciones de policía, que tampoco tengo ni idea, pero que van a sí, un sí. sitio o tal. Al final sois ese cable a tierra que a mí me parece que pues esa Me parte gusta. es muy... Me gusta, cable a tierra, me gusta ese término, pero es verdad, ¿no? De hecho, este año hemos abierto grupos, vamos a abrir grupos que hablan entre todos, que es un peligro, Uf, ¿eh? Esto uf. es una cosa, que no, es un peligrazo, ¿no? De hecho, lo estamos sufriendo ahora con otra gente de Renfe, pero está yendo muy bien. Hemos metido ahí cientos y cientos de personas, que es una cosa que la academia no se suele atrever a hacerlo, porque a nada que te metan un hater, a nada que te metan quien sea, te la lían parda y destroza eso. Pero bueno, hemos conseguido que eso funcione y sea la hostia. Lo que pasa es que también es lo que tú dices, pero Silvia, fíjate, al final es un cable a tierra, pero un cable a tierra, oye, que de vez en cuando te enchufa. Que Justo, tampoco sirve porque tú sabes que la gente luego se mete en chat, en foros. Yo creo que pierden la realidad, el ruido exterior que yo le llamaba, no sé si te acuerdas que yo yo creo decía, que apagar el eso es lo que te iba ruido, a decir, ¿no? que al final ese punto de estás conectado, pero no estás o sea, estás aprovechando tu tiempo, no estás metiéndote cada 2x3 en Telegram, en los grupos, mirando a ver qué dice uno, otro lo desmiente, otro dice no sé qué, otro no sé cuál. No. Tú al final sabes que tienes ahí alguien que te va a decir, inscríbete, paga la tasa, Tal, mira tal, tal. otro, y eso hace que tú no te tengas que preocupar de nada de eso y sobre si alguien de repente ha dicho por un grupo que ya está abierto el plazo y es mentira. Entonces, Mentira, que luego la gente suelta mentiras también, que eso es otra historia. Oye, Silvia, nos preguntan por aquí otra pregunta. En el tema de la oposición, si tú metías también tema de, aparte de lo que es el estudio en sí, cómo manejabas el descanso, si metías algún día de descanso, si metías deporte, si metías ocio, ¿cómo gestionabas eso? a ver, yo regular porque descansar entre semanas no descansaba, o sea, toda la semana no descansaba, quizás sí que se debería de hacer, pero no descansaba ningún, o sea, todos los días podía, o sea, mi descanso era a lo mejor que me pusiese un tema que ya me sabía y me lo iba a repasar. Entonces, eso Claro. era un poco como el descansar. Y bueno, pues al final, desde que empecé a tener un poquito más tiempo, que dejé el trabajo, sí que era muy necesario salir a andar, salir a correr, eh, evadirme un poquito, que al final tampoco te vales porque vas pensando en tus historias, pero sí que Total. un poco hasta para poder dormir, porque al final luego llegaba la noche y que no, yo que no estaba agotada físicamente, y entonces llegaba la noche y de repente no me acordaba de algo que me había estudiado y me encontraba levantándome por la noche a mirar, porque esto no. Total. Hay que gestionar eso, es complicado. Nada, no hagáis caso a Silvia, ¿eh? Nada. A Silvia, cero caso, ¿vale? No, pero bueno, Silvia, yo un poco igual que tú, ¿eh? Yo fíjate, yo sí que es verdad que en su día cuando opositaba metía la bici. Yo siempre la bici ha sido como mi psicología, ¿no? La metía y fíjate que decía, joder, he perdido 3 horas, pero luego lo pensaba y decía, joder, la he perdido, pero no la he perdido, Está porque al bien, final, ¿eh? O sea, yo el tiempo que le dedicaba, pues, sobre todo por la noche, ya un poco tal, a ver si no te acompaña el día o no te acompaña. Pero si estás está bloqueado, claro. hay que desbloquear de alguna forma. Hay que desbloquear. Pero a la gente en general, yo creo que nosotros en la academia lo hacemos un montón. Animamos al descanso, hay que meter deporte, como dice Silvia, irse a la naturaleza, dar paseos. Hay que desconectar, porque al final, cuando uno lleva más de 3 4 horas estudiando, llega un momento que esa curva de concentración baja en picado y estás delante de la punta y no estás, ¿no? O sea, que merece mucho más la pena descansar a veces, que mucha gente, José, es que estoy aquí 6 horas. Y digo, pues tío, chapó y genial, pero Pero yo creo mídelo, que porque también tú lo sabes. Cuando estás estudiando, tú notas cuando es un día que le puedes meter una hora, sí, estás guay estudiando y estás absorbiendo. Y a lo mejor el otro día que llevas 1 hora y media, llevas esa hora y media, llevas divagando, te has puesto ahí, total, de repente tu cabeza se ha total. ido y todo eso nos pasa a todos. O sea, Nos pasa todo. no le pasa, tú crees que te está pasando solo a ti, de hoy tengo un Pero no, mal día. Bueno, pues si tienes un mal día, cierra el libro, vete a andar o ponte a hacer test y a lo mejor, pues yo qué sé, pues haces test, otra cosa, o sea, otra otra dinámica. cosa. Psicotécnico, inglés, lo que Justo. sea. Silvia, nos preguntan por aquí, ¿cómo estudiabas tú? Y como te digo, es
o sea, ¿qué hacías? Te veías la clase, te veías a Juanma, quien sea, o lo veías luego, te cogías el tema, lo subrayabas, recitabas, cerrabas los ojos, cuando repasabas, cuéntanos así un poco cómo lo hacías tú. Pues a ver, yo primero, antes de mirarme ningún tema, me veía a Juanma, porque casi todas las clases que yo tenía en ese momento eran de Juanma, que yo Juanma. le he tenido a Juanma mientras cocinaba, mientras me duchaba con el móvil ahí puesto colgado y le escuchaba. O sea, yo a Juanma hasta en la sopa. Juanma ha entrado en todas las casas de España. Sí, sí, a mí en el baño, yo le tenía ahí en el baño mientras me duchaba, porque al final ya iba haciendo oído de lo que me iba a leer, de lo que me iba a estudiar y ya iba haciendo el hincapié en lo que era importante. Entonces yo siempre, porque pude ver las clases antes de ponerme con algún tema, pues entonces me ponía en la clase y ya me ponía con el tema. Primero sí que es cierto que inicialmente me dijisteis una lectura, pues yo iba leyendo 2 o 3, tenía ahí 2 o 3 cortitas y las iba leyendo y ya una vez que ya era la segunda vuelta ya sí que me ponía yo a subrayar, a apuntar, otra vuelta de otro día, subrayar, apuntar. Es más, yo creo que tendré por ahí los calendarios de estatuto, hoy solo leer, hoy leer más no sé qué. Y, ¿Y qué hacías? Pero subrayabas sobre todo, Silvia, y también te hacías esquemas o resúmenes y propios luego o me no. hice esquemas. Y por ejemplo, en la última semana, los últimos 10 días, yo lo tenía como una cuenta atrás, los últimos 10 días lo tenía como una especie de cuenta atrás y ya tenía, ya y lo que me estaba mirando era los leisúmenes y yo aparte tenía una hoja con, bueno, tenía las hojas de las cantidades y las fechas vuestras y luego aparte tenía Sí, una hoja como con cosas que yo me recordaban, con reglas mnemotécnicas que yo me había inventado de todo el mundo, que conozco qué bueno, las cosas, para ir valorándose un poco de, yo veía esa palabra y sin intentar mirar los leisúmenes, intentaba decirme mentalmente que era todo lo que había ahí. Y eso ya como qué lo bueno. último. Los últimos Sí, tenía 1, 2 o 3 o 4 temitas así por día, entonces ya era como, no me daba tiempo a leérmelo todo, pero quería claro, claro. arrastrar todo un poco. Claro. Y los repasos, y Silvia, pero los repasos que era volver a leer, cerrabas los ojos, intentabas evocar. ¿Cómo hacías esos repasos? Ese tercer repaso, cuarto repaso, ¿cómo hacías los repasos? ¿Lo volvías a leer todo? ¿O intentabas a ver que te acordabas? ¿Cómo hacías eso? No, o sea, yo sí que es cierto que ya una vez que lo tenía leído todo, tenía muchos apuntes, o sea, hubo otra parte también que hice antes del final, que fue repasarme los tests. Me hice mis tandas de test de cada cosa y me iba dando cuenta de lo que iba fallando, me lo apuntaba y volví a leer solo esa parte. Genial. Era Insistimos un montón en eso. el que había fallado, además que yo lo pensaba porque lo dijiste, o sea, lo hice porque dijiste del test que fallas, te acuerdas. De ¿Te acuerdas? fallas, Es que es así. Total. y yo me hacía mi tandita de test, tal, y me iba a ese apartado y me leía ese apartado concreto que había fallado. Porque si no lo había podido ver, no, voy a encenderme la luz. Sí, Si no había podido contestar bien la pregunta era porque algo no había retenido bien. Entonces, en vez de dar las total. vueltas al mismo tema, iba ya como a lo que fallaba directamente. Qué bueno. Iba a la parte que Sí. fallaba y me repasaba todo el epígrafe, no solo la frasecita, qué tal, sino me leía todo el epígrafe. Qué bueno. Y, y sí, efectivamente, iba leyendo y iba diciéndomelo para mí, escribiéndolo. O sea, yo fluía mucho dependiendo del día porque había cosas que me funcionaban un día y otro día no me funcionaba. O sea, un Ya, día estaba que me lo decía ya. para mí, me lo decía en alto y tal, y había otro día que de repente estaba más afónica o yo qué sé, o no tan... y Sí. no podía, Mm. no podía tener... Pero Silvia, esto que acabas de contar es súper importante porque, joder, nosotros insistimos mucho, la gente se agobia un montón. Bueno, ahora Silvia, ahora todos los test le hemos metido feedback. Entonces, ahora todos tienen feedback, ahora todos tienen su... Se te ve mucho mejor. Así, que se te ve, que todas las pruebas tienen feedback. En tu época yo creo que no tenían todavía el feedback metido, ahora lo tienen, pero nosotros insistimos mucho en eso porque la gente se agobia un montón cuando hace test y falla. Joder, José, es que este es muy jodido. Es que esta pregunta, ¿por qué? Y yo siempre digo lo mismo, digo, joder, que los test no están para dar palmadita a la Claro, gente, que los test no están para que saques un 10 y tú te acuestes tan tranquilo, que ese no es el nivel de nuestra academia, o sea, nunca ha sido el nivel ni la exigencia. Yo entiendo que habrá sitios que te montan 4 test y venga, chapó, que ha sacado un 10. Ni de coña. O sea, nosotros siempre hemos buscado
que falle, porque cuando falla, es lo que dice Silvia. ¿Qué pasa? Falla y dices, joder, ¿por qué coño la he fallado? Y te mosquea, y te vas a los apuntes, y lo miras. Ahora ya en el FIFA te sale directamente, si lo quieres ver directamente incluso en la aplicación. Y dices, coño, he fallado por esto, por esto, por esto. Hostia, coño, pues se te queda, porque la que acierta dice, es que ni la miras. La que acierta ni la No miras, lo ¿no? miran. Pero la gente se mosquea. La gente se mosquea porque, joder, he sacado un 6. Digo, Bueno, pues maravilloso. Si has sacado un 6, te tienes 4 preguntas que no se te van a justo, olvidar. justo, además que es así. Es así. Y luego, y además, yo sí que es cierto que creo que luego, cuando, a lo mejor esto es, pero yo entre todo lo que lo repasé y al final hay tanto test, es que hay tanto test, que luego cuando vas a hacer el examen, seguro que has respondido una pregunta parecida. No igual, Total. no formulada así, pero te han preguntado sobre eso. O sea, te han preguntado sobre eso seguro. Entonces, Seguro. el que contestes mal la pregunta y digas, hostia, no sé cuántos metros eran o no sé cuánto tal. Total. Aunque Silvia, yo también le doy mucho, se lo digo mucho a la gente, que al igual soy muy pesado, pero porque, ¿sabes lo que pasa, Silvia? Lo que estás diciendo del coche. Pero tú sabes, Silvia, que luego hay pocas plazas. Yo siempre digo a la gente, primero, Ah, estudiar. Porque es que hay gente, yo los o test sea, empecé a hacer tarde, más. Yo creo que cuando no había test directamente ya o sea, creo que estaba ahí la plataforma un poco y que se estaban volcando. sí, Y yo o sea, yo al final también es un poco frustrante te ponerte a hacer un test cuando no has machacado claro. Mario, es absurdo. O sea, ese Claro, pero Silvia, ¿sabes lo que está pasando muchas veces ahora? Tú sabes lo que pasa, que cuanto más da a veces, pues ya más se quiere, ya estamos llegando a un nivel que ya lo que queremos son test de trocitos, de un trocito de un tema, de otro. Pero eso a mí me da pánico. Yo siempre se lo he dicho con Juanma hablando y tal, digo, me da pánico hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sucede? Que es mucho más cómodo tumbarse en el sofá, hacer test con el móvil o lo que sea, que hincar los codos y ponerte a estudiar. Yo siempre lo he dicho, nosotros cuando estudiamos en su día no había test de nada y iba a pelo. Yo creo que el test está guay para mezclar conceptos, pero escúchame, Silvia, si tú te sabes las cosas, te y las yo, sabes. José, cuando ya me puse a hacer test, o sea, era en momentitos que yo ya me había mirado el temario y de repente Sí, sí, estaba colapsada y decía, venga, test, o que me ponía nerviosa y ya porque se estaba acercando ya la fecha, me ponía nerviosa y decía, uff, no estoy concentrada, voy a ponerme a hacer un test porque al final sí que tenía que leer la pregunta, me tenía que concentrar y ahí sí, claro. o ya al final, pero antes, o sea, ojalá, yo sí que es cierto que recuerdo un pensamiento continuamente que me venía, que era cuando dejaba un tema y empezaba otro, era, joder, ojalá me supiera este tema igual que me sé el anterior. Claro, pero Claro, es que a eso he estado una semana, a lo mejor, con este tema claro. dándole vueltas todo el rato. Y es lo que tengo que hacer con este. Y a lo mejor el primer día que lo cojo no me entero de nada, el segundo me Total, un poco y ya cuando le haya dado un par de vueltas, pues ya sé perfectamente, lo uno con otro tema, tal, total, machacar, total, total, machacarlo, o sea, total. Pero yo creo que es importante el tema de los test porque te habitúa. Y de hecho, una cosa, Silvia, que hacemos un montón y que le decimos a los alumnos cagados por tres, a los de Renfe, están ya con nosotros así, es que lo hagan en papel. Parece una tontería, pero no lo yo, es. por ejemplo, otra parte que me pareció súper importante fue los simulacros. O sea, para mí los Sí. simulacros fueron, bueno, me lo tomé muy en serio, me lo tomé como si fuera real, Qué bueno. y yo me saqué mi folio, me coloqué con mi tiempo, y realmente como ya luego llegar al examen y ver que la plantilla es exactamente igual, que yo no me tengo que poner nerviosa porque Total. conozco la plantilla, no sé qué tengo que rellenar, no sé qué no tengo que rellenar. Esa parte me pareció fundamental. Yo creo que hice dos y los dos simulacros no me salieron. Bueno, del segundo simulacro a mí me dio un ataque de ansiedad porque quedaban 2 semanas y lo hice fatal. O sea, yo hice fatal, Fíjate, lo ¿eh? hice fatal. Me puse nerviosa porque no sé por qué de repente dije, venga, vamos a innovar y me voy a poner a hacer primero el psicotécnico. Error. O sea, me pareció Error. que no era mi parte fuerte. No llegué al temario mal, nerviosa, mirando el tiempo, no me daba tiempo a mirar. O sea, estaba como frustrada en mitad del simulacro pensando en que le había dedicado mucho tiempo al simulacro y que era de... Total. en- Pero está genial hacerlo, Silvia, para eso, para darse cuenta de eso, precisamente, ¿no? O sea, y Silvia, esto que acabas fue de decir, que mucha gente luego dice, 2 semanas antes de hacer el examen real. Y yo casi me da un fíjate, infarto, pero me vino bien también porque dije, mira, pues no, vas bien, primero haciéndote tu temario tranquilamente. total, total. Está genial, porque sirve para eso, para practicar, que también la gente se sulfura con eso, joder. Pues mira, Silvia,
lo pasó fatal en el segundo simulacro y en el del examen se ha quedado la número uno en dos plazas. Y que son dos exámenes diferentes, en cuadro técnico y en técnico, dos exámenes diferentes, número uno. Y en un simulacro que te estaba dando un patatús. Pero está genial porque te El de enfrentas. cuadro que fue el primero a las 10 de la mañana, a mí se me iba a salir el corazón. O sea, tú habías repetido 20 millones de veces que fuésemos tranquilos, ¿qué tal? Yo El no cactus. soy tranquila, El cactus. no soy tranquila y ya atacada. Y de repente, pues es lo que la gente también, yo para mí, había estado sola en mi casa estudiando, sabía que había gente estudiando, pero luego cuando llegué al centro de exámenes y vi tanta gente, me agobié un poco. Claro, Dije, hostia, claro, es normal. ya Es normal. aquí. Y el primer examen estaba nerviosa, pero según lo abrí y empecé a ver, me fui directamente al temario y empecé a ver las preguntas, me iba tranquilizando, porque yo conocía lo que me estaban preguntando. O sea, a mí me obsesionaba estar, los días anteriores tenía pesadillas de que de repente abría una página y era temario que yo no sabía de dónde salía eso. Ya, ya, ya. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, el segundo, el de técnico, fui relajada porque yo ya el examen que yo pretendía hacer, que era el de cuadro y era el que quería Qué que me saliera bien, bueno. veía que tenía opciones, yo la había... Es que ya es como jugar otro partido. Ya dices, bueno, pues venga, la segunda parte del partido, ¿no? La primera he salido súper nervioso. Esto, Silvia, por ejemplo, nosotros con la gente de Renfe, perdón, con la gente de Adif de este año, yo le he aconsejado que se apuntaran al examen de Renfe. Y digo, apuntaros a Renfe, son 15 euros. Pero tú sabes lo que ganas ya. Claro, tú sabes lo que ganas yendo a ese examen, que vas a tres cuartos de lo mismo, te pones en situación, te lo tomas en serio. Cuando vayas al de Adif dirás, coño, pues es la misma cola, el mismo aula, el mismo tipo de plantilla, y eso parece que no, pero que al final estudiar está muy bonito, pero tú lo sabes, Silvia, que la parte mental de estrategia, de tener todo súper claro, es que todo eso, claro, en un examen de una hora, Es que es una hora, son 60 está bonito preguntas, 60 minutos. tiempo, porque yo Es para mí es el tiempo la clave. el tiempo. Te tienes que organizar, tienes que tener las cosas claras, tienes que tener claro cuál es tu estrategia, que también lo trabajáis vosotros un montón, de venga, pues conócete, mira a ver cuál es tu punto fuerte o cuál es tu punto débil, conócete y con el conocimiento pues al final lo harás mejor, no de repente llegando ahí y ala, que sea lo que tenga que ser. Total, total. Todo. Y, y lo que te digo, yo sí que creo que iba muy nerviosa porque para mí mi única opción era el de... Yo iba a tener plaza en cuadro de gestión, porque no iba a tener plaza en ninguna, pero con las de gestión iban a correr las plazas y yo iba a coger plaza en cuadro de gestión. Esa era mi Sí. mentalidad de voy a coger plaza, pero de cuadro de gestión. O sea, ni en mis mejores sueños habría yo pensado que iba a coger plaza. No, 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 no. Total. Pero fíjate que Silvia, que al final, en la cabeza de mucha gente, lo digo porque la gente que está viéndonos y estudia la oposición, les pasa que a mí me lo dicen todo el rato, José, no me acuerdo de nada, joder, parece que no hubiera Yo estudiado. también. Eso, Silvia, te pasó a ti igual, es que nos pasa a todos, pero que eso es normal, eso es parte de la curva del aprendizaje. O sea, si te pasa eso, es que estás donde tienes que estar. O sea, yo siempre digo, hay que olvidar primero para que memorices algo, primero tienes que olvidarlo. Si no lo olvidas es que no has hecho el trabajo previo. Cuando le metas repaso, se te acaba quedando. Pero que al final, Silvia, tú hacías test, hacías cosas, fallabas mucho, llega el examen y saca la notaza. O sea que lo digo para mucha gente que se agobia, que lo pasa muy mal, porque piensa que no se acuerda de nada, que se le ha olvidado todo, que la cabeza no juega esas pasadas, ¿no? Pero no es De así. locura. A mí yo me acuerdo que mi hermana siempre, durante la carrera y luego aquí en la oposición, me lo ha repetido mucho, siempre me decía, Silvia, estás nerviosa, tu cabeza ahora mismo es como yo me imaginaba me decía, una pelota de estas de nieve, que Sí, media tu pelota, a tu cabeza está tan de tanta información que es como si todas las bolitas de Navidad estuviesen por ahí flotando. total. Necesitas un ratito, reposar, pues eso, irte a correr, salir un poquito a andar y que reposen todas en el suelo y ya tu cerebro sabrá Qué seleccionar bueno. esta, pero Total, dos en los que tienes tanta información que colapsas. Pero total, bien. total, total. Total. Qué bueno. Decía por aquí Martín, y eso es verdad, que cuando va al examen se nota mucho la gente que va por academia, o por lo menos que va por la nuestra, a la gente que no. Se nota
porque va la gente intranquila, la plantilla no tiene ni puñetera idea de cómo se hace esto, preguntando, ¿no? Van, y tú ves a la gente de la academia que va, ¡bum!, lanzar, ¿no? Hoja, pumba, 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 pumba. Que además yo siempre digo, mirar al resto y sonreírles, ¿no? Meterles miedo, o sea, que se os note que vais con una seguridad acojonante, ¿no? Pero yo creo que eso se percibe, ¿no? Le decía Martín por aquí, que le ha ido varias veces, dice, se percibe cuando la gente va de la calle o gente que va preparada, ¿no? Es brutal, es Sí, que eso se nota, al final se nota, ¿no? yo ya te digo que yo el simplemente hecho de... Y el que estás en la academia y al final, pues te cuenta uno que a lo mejor que ya ha ido, otro que tal, comenta su experiencia, tal, pues a mí me pasó, hubo tal... Yo, por ejemplo, cuando en el primer examen hubo una muchacha, pobrecita mía, que en mitad del luego como llevamos ya media hora, y dijo que la diesen en otra plantilla. Y Madre mía, pues yo ya pensaba, mira, madre mía. O sea, ya fuerísima. nervioso que estás. Claro, otra plantilla porque ya no había estado atenta a lo mejor inicialmente, apuntar esto, que es importante, porque es una parte importante que también tienes que preparar, que en la academia Total. y habrá gente que no se lo prepara y no está tan pendiente de la plantilla y luego de repente te das cuenta en mitad del examen, pues ya te pones nervioso, pide la hoja, entre que te la dan y que no te la dan, Está fuera, está ya fuera, está tu fuera. cabeza está en otro sitio. Ya está fuera. Que Silvia, también saltando un poco, porque luego Silvia, hombre, como número uno, pues tuvimos la suerte de tenerla también el año pasado con nosotros, dando algunas clases, y también has vivido un poco la parte de profesor, ¿no? Entonces, Silvia, yo te quiero hacer un par de preguntas de toda la vivencia, ¿no? Con nosotros, en tu plaza, como alumna, como profesor, un poco, ¿qué crees que es lo que más puede aportar una academia como la nuestra a esta oposición? Siendo sincero, de verdad. O sea, tú dirías, joder, porque tú has sido profesora también y has dicho, coño, has visto lo que impartía, lo que daba, lo has recibido por otra parte. ¿Qué es lo que crees que es lo más importante de todo al final? Para mí, la parte más importante, yo creo que era como que la mochila yo no la llevaba sola. Al final era como todo lo que... No, yo no he ido sola en ningún momento, no he tenido esa incertidumbre. Yo que sé, hay situaciones en la vida en las que necesitas como un poco dejar la mochilita, que te la lleven un Sí, rato. Pues yo sentía que al final tenía continuamente pues un apoyo, que alguien que me estaba, alguien que ya conoce de dónde se mueve y que me va a indicar bien, de la mejor manera posible. Mm, para mí, seguridad, ¿no? Seguridad, sí, Silvia, también. Es que eso, fíjate que más allá de las clases, que por supuesto no vamos a hablar de Juanma, de sus clases, de todo eso que es maravilloso y genial seguro, pero fíjate que eso que dices me parece súper interesante, Silvia, porque, y eso nos pasa con todo en la vida, ¿eh? Yo creo que muchas veces sentirte parte de algo te hace, te da una seguridad, o sea, yo lo noto mucho con los alumnos, ¿no? Ellos saben que están con los mejores y eso es como, joder, se ponen a estudiar y dicen, coño, no puedo estar, o sea, es como un ciclista. Tengo la mejor bici, la mejor equipación, tengo lo mejor que todo. Ahora tengo que poner las piernas. Y eso te genera una seguridad, ¿no? De decir, hostia, lo y estoy que hay haciendo bien. profes muy guays, porque yo, Juanma se prepara muchísimo en las clases, Elena, Elena al final también, una yo la escucho y bestia. es que, o sea, cuando a lo mejor estabas en mitad de la clase y luego decía, te plantaba, pues yo me acuerdo que me tocaron dos leyes nuevas cortitas, ¿vale? Sí, De la incompatibilidad y tal y pascual, me tocaron a mí esas dos nuevas que las daba ella. Y al final, ¿sabías? Había estado ella buscando preguntas de otras oposiciones, o sea, al final sabes que brutal. todo ese trabajo externo que tú no estás haciendo lo ha hecho ella en su tiempo Total. y es el mejor. O sea, ha sacado toda la información, te la ha puesto en preguntas, te pone ejemplos, sabe que en otras oposiciones de más o menos se sacan estos temas y esto es lo que suelen preguntar, no como otra persona que vaya al examen. O sea, que no te digo que no, que haya gente que obviamente no tiene academia y apruebe, pero que esta Por parte no supuesto. la tienes que hacer tú. Yo me ocupaba de estudiar, fin. Total. No me ocupaba Tu tiempo era efectivo de no me estudio. preocupaba sobre si de repente me había entrado una ley nueva, que me saquen y me saquen un documento con los tres partes que me va a entrar y luego de repente clase y me pongan preguntas de ese temario de otras oposiciones. O sea, es que yo dije, qué maravilla. Ya ves. O sea que me parecía maravilloso. O Sí. No, me ha gustado esa parte, ¿verdad? Tienes con razón, ¿eh? reglas que yo, por ejemplo, Elena decía, me acuerdo que decía, vale, pues estas, acordaros que estas son del artículo no sé cuál, estas son del artículo no sé cuál, y se repiten estas palabras. Y yo, ¡pasca! Cosas que ni tan siquiera tienes que pensar en qué Claro. ejercicio tengo que hacer, qué norma tengo que utilizar para retener esto.
esto infumable, Qué bueno. pues Elena ha hecho que me lo mire así de rápido y así de sencillo. O sea, a mí es que eso Es una bestia, sí, sí, sí. Lo que ha hecho Elena con la ley 9, yo de verdad, o sea, millones de esquemas, resumen, es una auténtica locura. Sí, no, yo creo que esa parte, la verdad que es importante. Pero el sentirse arropado y sobre todo lo que tú dices, Silvia, no preocuparte, que tu preocupación sea justo. estudiar. Se acabó. Que todo lo demás lo tengas todo localizado, que si encima hay empuje, que si encima hay, pues bueno, ahora metemos mil sesiones de coaching, metemos mil historias, estamos haciendo un montón de cosas también por aquí, por Instagram, porque a la gente también le gusta ver todas estas cosas, o sea que al final, joder, pues es dar más y más y más y más, aunque luego lo importante son los codos que metas Por ahí, supuesto obviamente, ¿no? Pero que hombre, nada tiene sentido si no estudias, pero lo primero es estudiar, ya está. Todo lo demás es que tú efectivamente también entres como en ese círculo de total. de concentración, de que todo tu entorno, pues que todo favorece. Full- Si estás estudiando, Sí, sí, sí. te sacas, que puedes hacer, o sea, que yo estoy segura de que hay gente estupendísima que ha probado y compañeros míos que están ahora mismo Mm, trabajando en ADIP y que se lo han estudiado por su cuenta y les ha ido guay, total, guay, pero es que esto es una decisión personal de cada uno y total, para mí total. o sea, para 1000 asuntos en la vida necesito que alguien me explique, pues tengo este problema, me llega una notificación de Hacienda, a lo mejor voy a un gestor a que me lo explique, porque no Total, tengo ni idea, pues total, total. Es así, es así, es así. Oye, Silvia, cambiando de tercio a Adif, porque todavía no hemos hablado nada de Adif y te quería preguntar un poco, ¿qué tal la experiencia en Adif? ¿Cómo es trabajar dentro de Adif? ¿Cómo fue? Bueno, tú venías ya de la privada, habías trabajado en la privada, luego tuviste este break que te metiste para la oposición. ¿Cómo ha sido trabajar en Adif? Pues cuéntanos un poco, ¿no? De lo que tú pensabas a lo que ha sido. pues al principio, a ver, es que es todo por fases porque tú al final no tienes mucha información. Yo, por ejemplo, yo vengo de la calle, como dicen en Adif o en Renfe, que no tengo familia ferroviaria y demás. Y yo no tenía mucha idea. Hay gente que ya va y que sabe perfectamente un poco cómo va todo. Yo he ido aprendiendo pues día a día, pues cuando él elegía de la desinformación, por ejemplo, a la hora de elegir Sí, es plaza, complicado, sí. pues al final no lo sabes. O sea, al final yo, No sabes lo que te va a tocar cuando elijas, no lo claro, no lo sabes. sabéis. Pero para mí la parte positiva es que es una empresa muy grande, donde al final hay una movilidad, tú te puedes ir de un sitio a otro, tal, que a lo mejor dices, jope, pues estoy entrando aquí y no sé muy bien si en este departamento ahora mismo, lo digo por la gente que esté ahora, que vais a probar todos, la gente que esté ahora mismo en el directo, pues dices, jo, pero es que no sé si me va a gustar o no me va a gustar lo que voy a hacer. Bueno, pues es que tienes una empresa súper grande, con un montón de herramientas, un montón de departamentos, para que si en este momento ahora mismo estás haciendo esto, puedas, oye, pues mira, pues a lo mejor es, o incluso aunque te guste, a lo mejor luego también tienes opciones para moverte a otra rama, no sé, como que tienes Total. muchas opciones. Sí, eso es importante, Silvia, que la gente se piensa que a lo mejor entra y ya te queda ahí, que no. Eso siempre lo decimos. Que Adif es, yo siempre digo, es como un propio infojob. Imagínate un infojob por dentro. O sea, porque tiene todos los tipos de trabajo, de ingeniería, de economía, de gestión. Y es verdad que cuando elige un poco a ciegas porque tampoco sabes qué jefe te va a tocar, qué compañero, si en ese departamento se hacen más cosas o justo se hacen en el de al lado. Es muy complicado. Entonces, al final es verdad que entra un poco con los ojos cerrados. Bueno, nosotros intentamos guiar lo máximo posible y conocemos muchísimo la empresa y obviamente intentamos ayudar, pero es verdad que al final te puede gustar más o menos, pero lo que dice Silvia, que al final es una empresa tan grande que puedes elegir luego, hay movilidad interna, o sea que luego te puedes ir moviendo. Pero bueno, Silvia, entraste así, ¿y qué tal? ¿Cómo ha sido trabajar en ADI? ¿Cómo ha sido adaptarse a Pues esta empresa? muy bien, muy bien. O sea, muy, 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 ¿Cómo muy es bien. el clima? Que mucha gente sí le dice, oye, ¿cómo es la gente? ¿Hay gente joven, gente mayor? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo...? Pues yo creo que eso también igual, depende un poquito, o sea, yo, Claro, mi experiencia, la mía, es muy positiva. O sea, yo al final nunca me han tratado tan, o sea, yo se lo decía a todo el mundo y no es broma, a mí nunca me han tratado tan bien cuando he entrado a trabajar en ningún sitio. Nunca. O sea, con muchísimo cuidado de explicarme bien las cosas, que me enterase bien. La mía, a lo mejor la de otro mm. compañero, pero Es tu experiencia, la es tu mía experiencia. personal ha sido muy positiva, se han preocupado, me ha tocado compañeros muy majos que se han preocupado por mí, porque yo entendiese lo que estaban haciendo en cada momento, porque al final entras y tienes una parte, tienes una primera fase de formación y pues bueno, pues al final habrá gente más implicada o menos, pero por lo menos en mi caso pues se han implicado bastante, y yo he estado muy contenta, o sea, muy contenta. Yo estaba en un sueño, yo no me lo, o sea, todavía Qué sigo bien, en pompa de, jope, estoy qué guay. aquí
y yo qué sé, yo estoy muy contenta, Qué estoy bueno. muy contenta. Y Silvia, ¿cómo es el trabajo en sí? Tú, por ejemplo, hablamos de tu caso, ¿eh? Que, a ver, aquí hay que darse cuenta de que cada persona es un mundo. O sea, yo mismo, por ejemplo, yo estoy muy relacionado con la parte de la obra y mi vida es viajar y no tengo horario, es otra cosa diferente, ¿no? Y habrá otros que sean diferentes, ¿no? Pero en tu caso, Silvia, personal, por ejemplo, que mucha gente lo pregunta, oye, pues si nos puedes contar un poco, Silvia, ¿qué hace, por ejemplo, un técnico de jurídico? ¿Qué tipo de horario manejas tú más o menos? ¿Cómo es tu día a día? Así rápidamente, pero porque a la gente seguro que le interesa. Bueno, pues a ver, yo al final hago un poco de apoyo técnico, jurídico, en informes, en sentencias. Yo hago mucha lectura de jurisprudencia, de buscar información sobre novedades. Estoy muy actualizada porque al final estoy continuamente buscando jurisprudencia que se nos pueda aplicar de forma laboral, pues de conflictos colectivos que pueda haber. Y un poco hago bastantes informes de eso y luego pues doy apoyo a reuniones que se hacen y demás. Pues al final si tienes que tener, vas a tener una reunión de X, pues a lo mejor hago el trabajo previo de informarme sobre qué últimas o qué están haciendo otras empresas que tengan así repunte, pues yo que sé, Repsol, Telefónica, tal, otras Qué bueno, que qué guay. es lo que hacen un poco, pues un poco estar al día de lo Sí, y hay alguna cosa concreta que tengamos que ver, pues hacen informes al respecto, te los pide tu jefe, tal, y yo pues mi horario en concreto, tienes horario flexible, o sea, tienes horario de entrada y de salida flexible. Yo prefiero madrugar y en mi departamento tampoco hay ningún tipo de problema y yo entro a las 7 y normalmente 3 y media. Uy, que se me va, 3 vale. y media. Se ha ido, perfecto. Entra a las 7 y sale a las 3, 3:30, por ejemplo, que hace una jornada más O por ejemplo, vespertina, ¿no? O no sea, tengo problema y otro día pues entro a las 7 y a lo mejor pues tengo más trabajo y me quedo hasta las 4, 4:30 o así y otro día pues puedo salir un ratito antes. y luego tienes teletrabajo también, Silvia, ¿no? El Entiendo. primer año no tienes teletrabajo, ¿Vale? lo tienes a partir del primer año. Y ahí ya lo tienes que solicitar. O sea, cuando haces el primer año en la empresa, lo solicitas, pero el primer año no hay teletrabajo. Eso es. Y a partir del primer año normalmente son 2, 3 días, depende del departamento, Dependiendo del ¿vale? departamento, o sea, es tu puesto en principio de teletrabajable o no, que eso ya está visto de antes de que esto ya está por Sí, puestos. Son teletrabajo sí. o no, tú lo solicitas y vamos a ver que seguramente cuando entren, pues ya lo sabrán porque sus compañeros teletrabajarán o no. Claro, claro. Normalmente en puestos de oficina, por lo general, se puede teletrabajar. Suele ser mucho más en la parte de producción, que son la parte de mantenimiento, parte de obra, parte un poquito más, que es diferente, ¿no? Pero bueno, la gente que no tiene teletrabajo, pues a lo mejor hace más la mañana, por la tarde está más localizado. Al final, lo que tiene que saber la gente que está por aquí viéndonos, que el horario, es lo que decía Silvia, es flexible. Si no recuerdo mal, las horas core, ¿no? Las core hours, por así decirlas, son como de 9, 9:30, 2, 2:30, o algo así me suena, De 9 ¿no? y media a 2 tiene que estar todo el mundo trabajando. Ah, eso es. Es como eso, pues de 9 a 2 tal cual todo el mundo y luego puedes echar por delante, por detrás. Al final, ¿qué pasa? Pues te adapta a tu departamento, ¿no? Si tu jefe y tus compañeros lo hacen de una manera, pues la ritmo menos de esa manera. Que luego siempre Yo hay mucha flexibilidad en ese sentido, hay justo, conciliación. o sea, cada uno es totalmente diferente y yo al final no tengo hijos, no tengo Claro, responsabilidades, al final yo entré a trabajar, mis compañeros son personas a los que pues les prefieren madrugar y empezar a trabajar desde tempranito, a lo mejor yo que sé, en otro departamento, lo hacen aunque, de otra manera. aunque tú, o yo que sé, a lo mejor, es que hay de todo, porque tú si tú personalmente tampoco puedes llegar a las 7 de la mañana porque tienes que llevar a alguien a la guardería o porque tarda más en llegar o por lo que sea, pues tampoco Total, pasa nada. O sea, total. más, y se hablan las cosas y ya está, no pasa Sí, nada. yo creo que en ese sentido Adif es un lugar que no sé cómo es en la privada, en nuestras privadas, pero Adif yo creo que es un lugar donde si tú haces el trabajo bien, estás comprometido, yo creo que todo el mundo tiene flexibilidad para saber hacer las cosas y hacer un trabajo Sí. bien, ¿no? Pero que es verdad que el horario puede depender un poquito del departamento y puede depender un poco Pero del ahí grupo es de trabajo, ¿no? Tenemos el teletrabajo. pues que no sabes. O sea, yo al final el primer día cuando llegué no sabía dónde iba. Claro, no lo sabes. Un poco pues yo en el despacho llevaba cosas de laboral, llevaba laboral, derecho laboral, en mi pues vi tal y dije, bueno, pues esto algo sabré Me hacer aquí, suena. algo sabré hacer aquí, algo podré aportar. Claro, Que claro. pensé que al final que luego no, yo qué sé, es que yo creo que al final luego te adaptas y por ejemplo, Sí. viendo cosas que no había visto en los años que llevaba trabajando, entonces también estoy aprendiendo esa parte nueva y pues muy contenta porque también me gusta, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy contenta. Está guay.
La verdad que está guay. Ah, por cierto, hablando del horario, que el horario normalmente creo que eran como 37,5 horas, pues al final lo que dice sí, son como, no me acuerdo, que son 8 horas al día y el viernes un poquito menos. A- Bueno, 7 y pico, no lo sé. realmente, La verdad que yo ni lo realmente sé. tienes que hacer tus 40 horas, porque luego tienes Claro, días de jornada, o sea, tú tienes luego días libres, tienes días de, o sea, como haces al cómputo anual, vas a sí. hacer tus 40 horas semanales, pero como al cómputo anual pues te sobran X días, luego Mm. tienes días libres por esos días. Esto en Adif, mucha gente no sabrá, es lo que dice Silvia. Pues creo que eran 40. No sé si ahora con lo de la jornada intensiva de verano ha cambiado. En verano haces Claro. menos horas. En verano, Entonces, en verano ya tenemos jornada intensiva de junio a septiembre, el resto son como 40, es bastante flexible todo. Y de hecho tenemos un montón de vacaciones. Cuando sumas todas las vacaciones, creo que tenemos 40 y pico días laborables de vacaciones, porque se supone que como hacemos un poquito más, media horita más al día, lo que sea, nos dan días, ¿vale? claro. O sea que vacaciones, vamos, yo este año pasado creo que perdí vacaciones porque no me dio para Claro. estarlas. O sea, No, no, es que vacaciones... un es un buen convenio con, o sea, no es un, vamos, yo que tenía el de oficinas y despachos y no tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Nada, nada, nada. No, el convenio que respalda a DIF, yo creo que es un convenio muy potente. Claro, Otra de las cosas que tenemos, de hecho, Silvia, que no sé si tú has podido aprovechar o no, bueno, en España sí, tema de los trenes gratis, financiado al 80%, para toda la familia, claro. pero y en Europa, después del primer año, en Europa también puedes viajar por Europa varios días, hasta 4, creo que eran 4 días por país. Igual al año lo puedes pedir. Exacto. Muy bien. Pero, por ejemplo, Eso, yo en, o sea, luego al final, pues por mi pareja y demás, que es maquinista en Renfe, aprobó también el año pasado, voy mucho a Barcelona y pues si no, no hubiese podido ir de ninguna de las maneras, porque no podría estar todo el día yendo y viniendo. Eh, total. Esto es importante, Silvia, esto es importante porque mucha gente que habla del tema de la movilidad, porque, a ver, las plazas de cuadro y técnico, que es lo que estamos hablando un poquito quizá más hoy, ¿vale? Con Silvia, están más centralizadas en Madrid. Es verdad que salen por toda España, pero muy centralizadas en Madrid. Personal operativo, es verdad que se reparte un poquito más por todo el territorio, aunque Madrid siempre tiene más plazas. Y este de los trenes que estamos contando no es ninguna tontería, porque permite que mucha gente que vive en otras ciudades de toda España, ya sea Málaga, Sevilla, Córdoba, por poner, Ciudad Real, Cuenca, Segovia, Valladolid, Zaragoza, pues diga, hostia, es que yo puedo vivir aquí, me cojo el AVE y en 1 hora o 2 horas o hora y media me planto por la mañana, me bajo y como me sale tan barato, que no sale muy barato, que está muy financiado al 70-80%, te da para jugar con eso. Entre eso y el teletrabajo, y dices, coño, mi plaza está en Madrid. Bueno, sí, está en Madrid, pero lo mismo te da juego de poder estar moviéndote, ¿no? Y es un puntazo, ¿eh? justo, Eso es un puntazo. Eso es justo. un puntazo. Bueno, Silvia, que entonces, experiencia buena, contenta. Y luego otra cosa, Silvia, porque mucha gente también nos pregunta lo del tema de la promoción. ¿Cómo ves esa parte de poder promocionar? Yo te cuento lo que les digo. Ahora tú nos cuentas tu impresión. Yo lo que digo siempre es lo mismo. A ver, obviamente, nosotros lo máximo es, se puede entrar como técnico. A partir de ahí ya tendríamos técnico especialista, jefe de área, gerente de área, subdirector, director general, presidente, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de nuestros presidentes empezaron siendo técnicos, en INECO, de hecho, ¿eh? O sea, no es una empresa que, por supuesto, que también se puede poner a nivel político, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que sí que es verdad que sí que hay crecimiento. Y es verdad que estamos en una época que se está jubilando muchísima gente para bien y para mal. Porque es verdad que el know-how se está perdiendo también en gran parte, por desgracia, de esa gente que se está jubilando, pero a la vez también sé que se generan muchos huecos, ¿no? O sea que yo pienso y digo, joder, pues puesto a promocionar, pues poca época puede haber mejor que esta, Exactamente. A la porque, larga luego sí que, o sea, yo creo que es buen momento ahora y que a la larga será menos fuerte que ahora, porque al final ahora mismo se está jubilando muchas, pero como ahora mismo entra gente de todas las edades, no va a haber claro, toques como los que hay ahora, de que de repente se jubilan un montón de gente, porque al final, igual que entra uno con 32, entra otra persona con 45, entra otra persona con 52, entra otra persona total. con 19, entonces no vaya, no, o sea, creo que una vez que ya esté todo más o menos, que ya se acaben las OEPs, luego ya no va a haber mazazos de gente jubilándose, porque todos los que hemos ido entrando, Sí, ya de una manera un poquito más nacional escalonada, ¿sabes? va a ser pues más chiquitito, porque al final no todo el mundo entra con la misma edad que Claro. entraron ellos en su momento, los que se están jubilando, pues que entraban al final de escuelas ferroviarias, a edades concretas.
Sí, sí, que al final, pues entonces, que lo que al final queremos transmitir que sí que es un buen momento, Sí, ¿no? Para ese tema de la promoción. O yo lo sea, veo a diario, todos los días hay jubilaciones. todos los días están jubilando gente y si te puedes jubilar justo el que tienes encima y puedes subir para arriba, ¿no? Claro, Pero bueno, por resumir, resumiendo tema del trabajo en Adif, pues bueno, Silvia, ¿en qué departamento estabas? Que nos yo preguntaban por aquí. estoy en relaciones laborales. Relaciones laborales. Pero que como decía Silvia, esto es Uf, gigante. Que mucha gente piensa que técnico de gestión, técnico jurídico hace una cosa. Error. Existen 1000 direcciones generales, otras 1000 direcciones, otras millones de subdirecciones, dependiendo de donde caiga, hará una cosa, hará otra. Como no hay, decía Silvia, al final te no hay adaptas. nada igual. Cada uno tiene, o sea, dentro de que todo el mundo tenemos la misma normativa y todas esas cositas que están ahí, por supuesto, pero que lo que hago yo en un puesto no tiene nada que ver con lo que hace a lo mejor mi compañero Nada, que está en otro departamento totalmente diferente. Bueno, todavía total. sigo diciendo departamento, pero bueno, que es dirección. Sí, 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 pero que yo creo que es una cosa chula, ¿no? Porque no es yo entro de esto y hago esto y me muero haciendo esto. Yo Claro, mismo he estado ya en 5 lugares diferentes, haciendo 5 cosas que no tienen a nada lo que mejor ver. para otra persona no es positivo, pero para mí me tranquilizaba. O sea, el saber Claro, que hay sitios diferentes y que si a mí llego a este, porque yo qué sé, pues has cogido plaza aquí, te ha tocado tan asignado esta, porque a lo mejor tus dos tal, has cogido esta, bueno, pues a lo mejor te encanta y no tenías ni idea y de repente dices, qué bien estoy. Y si no estás bien porque no te gusta el trabajo, porque aquí nadie te va a hacer nada, nada malo, si no te gusta el total. trabajo o crees que harías mejor otro trabajo, porque hablas con gente y demás, y luego todos nos comunicamos mucho, hay comidas ferroviarias, hay un montón de cosas, la gente es muy buen rollo todo el mundo, entonces yo creo que luego, pues si quieres te puedes cambiar, o sea, puedes tener la opción de cambiarte, que a lo mejor en otra empresa, pues no tenías la... Total, total. Es verdad, y una cosa chula, Silvia, que entra gente también muy joven. Eso yo creo que se percibe, ¿no? Sobre todo en la oficina, entra gente de todos los rangos, pero es verdad que en los últimos años hemos entrado mucha gente joven, pues tú y yo, sin ir más lejos, Mm, de las claro, últimas promociones. Y yo creo que también se generan grupos, que también, que el ambiente, mucha gente me pregunta por el ambiente dependerá del sitio, pero en general, por lo general, la gente está a gusto, la gente está feliz, o sea, mira, yo ahora que por ejemplo estoy con la movilidad, yo no sé dónde voy a ir, o sea, estoy con la movilidad porque el primer año tienes que presentarte a la movilidad, ¿vale? sí, Y yo no sé dónde, o sea, yo no sé dónde voy a ir, pero al final tengo la sensación de que si tú eres una persona que vas de buen rollo y tal, pues al final encajas en cualquier sitio y toda la gente te va a tratar bien y no hay, yo no me he encontrado de momento nadie que diga, wow, qué horrible o qué mal. No, qué no. mal, ¿no? Que habrá de todo, ¿no? Pero que tampoco creo que Había sea. tanto, pero yo de momento pues estoy, Que, o sea, si que sí, que eres sí. una persona Silvia, activa y trabajas, pues ya está, va fin. a ir bien. Hombre, si no hacen nada o no hacen ni el huevo, pues seguramente ya estás generando un problema, Claro, claro. que al final si tú eres una persona positivo, que vas a trabajar, que vas con ilusión, que al final yo creo que todo el mundo cuando entra pues tienes ilusión, tienes ganas, Sí, pues te no hay problema. va a ir bien donde estés. Es una empresa guay. Que Silvia nos preguntaban cómo de importante fue para ti los méritos. La gente está muy preocupada con los méritos. Y Silvia, lo que pasa es que en tu año era diferente. Pero es que este año ya, estos años ya lo han bajado. Y bueno, y el mío también. Yo cuando entré eran 50 y pico puntos. Luego lo bajaron como a 35 así. Y ahora lo han vuelto a bajar a 15 puntos. Que yo se lo digo a la gente. Que a ver, que obviamente están ahí. Y no voy a decir que no sean importantes. Pero al final son 15 puntos los 2 últimos años de experiencia laboral. 5 si aprobaste el año anterior el examen, otros 5 si tienes otro máster de tal, pero no nos equivoquemos, al final lo gordo, gordo, gordo es el examen. ¿Que lo otro juega su baza? Por supuesto, pero que es verdad que cada año menos, ¿eh? Cada año lo han ido bajando Yo menos. tenía gente que podía, o sea, yo no podía, no tenía la opción de sacar 50 puntos, 55, porque yo en mi año había gente que tenía, la gente que estaba trabajando ya adentro, Que eso ha cambiado ahora. tenían 50 puntos. O sea, yo decía, Claro. Es que eso, sí, sí. Silvia, un paréntesis. Antiguamente había contratos de relevista y llegaban 50 puntos a gente de dentro, que tenías que competir contra gente que era casi imposible. Eso ahora no pasa. claro, Eso lo quitaron y ya no funciona así. O sea que eso es la hostia para la gente que está intentando. Porque a ti te pasó, Silvia, y a mí también. Yo recuerdo decir, joder, pues de 3 plazas que hay, a lo mejor una o dos ya es para alguien que está dentro. claro, a mí yo decía, o sea, es que hay gente que... Pero también es cierto, o yo quería pensar eso, que los que tienen 50 puntos están más relajados. Es más relajado, Que saben es que tienen verdad. 50 puntos, entonces, o los que tienen muchos puntos o creen que tienen muchos puntos, también a lo mejor se lo han tomado más relajado porque tienen ese margen. Entonces yo creo que no se lo toman a lo mejor muy en serio, mi opinión. Es verdad. Pero bueno.
era autoengañarme, pero bueno. Yo en mi caso, pues en técnico jurídico, que es así como la que tengo más en mente, había una persona que sacó un 200 y yo era la segunda. Yo era la segunda, yo tenía 180 y algo y yo era la segunda. Estaba esta primera persona y con los méritos esta persona no tenía méritos Y la yo, superaste pues, esa, entonces sí ¿no? que fue importante porque yo por nota era la segunda. Por nota de examen era la segunda. Y Sí, como, pero bueno, ya por nota de examen, Silvia era la número bueno, 2. sí, claro, claro. O En sea, que no técnico, estaba en la número 40. en técnico jurídico hubo una compañera que sacó un 200 y yo era, pero en cuadro técnico, por ejemplo, pues no, la nota no me va, o sea, los méritos no me variaron. O sea, yo creo que también es Mucho. importante saber que, o sea, yo creo que eso se ve en todo, si te ves las plantillas, que yo a lo mejor pues estaba muy obsesionada y me veía los listados anteriores, pero siempre hay como un tocho de o sea, unas cuantas personas que están numeritos, que están aquí como con unas notas parecidas y luego ya es todo como más Eh, notas pues sí, normalitas, sí, sí, finales y sí. cortes, y yo creo que si tú estás un poco ahí, pues da igual. Hay que estar ahí arriba. O sea, yo no creo, por eso que el tema de los méritos, y aparte que Silvia, estamos hablando en tu caso hace unos años que era diferente. Que es que ahora estamos diciendo que es que son 15 puntos, no me jodas. O sea, que si tú sacas un 185, ya te digo yo, que con un No te 185, un 180, un 190, te importa un carajo los méritos. Y hay que ir con esa filosofía, o así es con la filosofía que sí, nosotros sí, sí, vamos. sí. ¿Sabes? Y eso es así. Y luego en personal operativo menos todavía, porque en personal operativo es que ya la gente en factor ni tienen puntos. En montador o en teleco es que entran suspendiendo. O sea que, de verdad, que lo importante es el examen, que no perdamos de vista las cosas importantes, que la gente vea con los méritos, que entiendo que genere frustración porque es algo que no conoce Fue del algo, todo, pero José, de lo que no me preocupé en ningún momento. O es que sea, eso es clave. yo, yo me preocupé cuando ya hice el examen. O sea, Exacto. pero estaba enfocada. Yo tenía, también habíais pasado como unas referencias de otros años. Notas de Claro, corte. y entonces yo tenía en mente que tenía que sacar más o menos esto. Yo decía, si saco esta nota estoy fuera. Entonces mi idea era jugar. O sea, yo tenía que estar ahí en ese rango para poder jugar. Y ese era el Total. objetivo, tener que sacar, y ese era el objetivo que tenía para contestar qué preguntas o no contestar, jugármela más o menos. Y ya cuando hice el examen, pues dije, venga, me siento, Y con, ahora vienen los méritos. ya veo los Ya. méritos, pero primero me preocupé porque al final te estás preocupando, si te estás preocupando a día que estamos ahora en marzo de los méritos, tienes que preocuparte del examen. Total. No, no, Total, total, total. Bueno, pues Silvia, nada, se nos vaya a las 9:15. Por aquí me quedaré yo si no con alguna preguntina, pero nada, Silvia, nada, o sea, darte la enhorabuena, lo primero de todo, joder, porque sacarte tus 4 plazas, quedarte número 1, yo creo que es la leche. El resumen que hago un poco de esta mini entrevista contigo es que al final lo que le echaste fueron muchas ganas, muchas horas de estudio, y bueno, nos elegiste a nosotros en este caso porque nos quisiste elegir y te salió bien la jugada, ¿no? De nosotros, oye, en lo que tú decías, ¿qué te vino bien? Decir, oye, que me despreocupo de todo y que yo meto horas efectivas de estudio. Ese fue un poco, ¿no? El resumen de lo que una academia, que son millones de cosas, obviamente, pero en resumen, al final, es decir, me despreocupo de esta mierda yo y yo me centro en lo la academia, importante. vamos, no tengo, yo todo el mundo que me ha preguntado, a todo el Lo mundo, sé, que para mí pues bueno, a lo mejor en otra academia no me hubiese ido. No sé, es que creo que todo suma y todo lo que le puedes pedir a una academia es que lo pasáis de largo. bueno. Le ponemos ganas, Silvia, y tú se las has puesto como profesora, tú se las pusiste también También. como profesora. Al final yo creo que se transmite la energía, las Uy, ganas, yo por creo que Dios. al final nada, nada, que lo hacemos con ganas, lo hacemos con ilusión y eso se transmite. Y tú también lo hiciste en tus clases, que fueron maravillosas y que la gente estaba encantadísima, ¿no? O sea, que también agradecértelo. Así que Silvia, nada, simplemente, oye, por darte las gracias por todo esto, que yo creo que mucha gente que te está viendo, pues también eres motivación de decir, hostia, pues una tía de carne y hueso se saca una plaza y se queda la número 1 y no viene enchufada, ni su padre es el ministro de nada, ni Silvia tiene ni puñetera idea de qué coño era un tren, De nada, de ¿no? nada, de nada. De nada, o sea, De nada, no pensaba para nada. De verdad que yo o sea, mira, tengo aquí mi taza. mira la taza, qué chula. Silvia, la plaza es tuya. Esto lo regalamos, hicimos un concurso, fíjate, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Hicimos un concurso y tú ganaste una de, Y las yo tazas. quedé la tercera, o sea que no quedé tampoco ni la primera ni la segunda, o sea que tampoco. Sí, sí.
Pero bueno, fíjate que también esos retos, esas cosas, al final yo creo que te hace ese puntito de más, ¿no? O sea, te lleva un puntito que a lo mejor uno solo en su casa, yo entiendo que es imposible. Que No, te piques, que tienes competición, que tienes examen, hostia, cómo está fulanito, Yo, ¿no? yo, o sea, yo he llorado también mucho, o sea, que es que esto no es un paseo de aquí de, estudiaba, hacía test, no. O sea, se sufre porque es lo primero que he dicho, el decir que no a cosas que te apetecen hacer, el no dedicarle tiempo. Yo, por ejemplo, sí que quería dedicarle mucho tiempo a mi familia. Al final, durante ese tiempo, pues me sentía mal porque decía, bueno, yo era horrible, yo decía, si me muero, lo único, me salían las guerras y no sé qué, y digo, yo aquí estudiando sin salir y se va a acabar el mundo porque se te pasa todo por la cabeza, pues no, al final ahora mismo tengo todo el tiempo del mundo también para disfrutar de mi familia. Total. Lo que pude hacer, lo mejor que pude hacer fue ponerme a estudiar. Es un tiempo muy corto, queda nada para que luego de repente se te pasa así, ya estás en el examen, te lo has sacado y luego ya tienes tiempo para Mm. trabajar, hacer algo que te guste, encontrar tu sitio y tener tiempo para disfrutar con tu familia, tiempo de calidad, que al final es lo que todos buscamos. Merece la Merece la pena, pena y vamos, merece la pena. volver Es a una oposición vosotros. que ahora, muchas gracias, Silvia, de verdad, que es una posición que lo que tú dices, que es muy cortito tiempo, joder, lo que puedes ganar es mucho y lo que pierdes que es un tiempo de estudio, hostia, pero tú te comparas esto con otras oposiciones, y que tú que eres jurídica, y lo sabes, de derecho, que hay oposiciones por ahí, gente echándole millones de años, Es y que dices, hostia, es que, yo nunca me he visto preparada para ponerme a opositar. O sea, yo nunca me he visto con perfil de persona que iba a opositar. Porque he tenido gente a mi entorno que ha estado opositando y yo no me veía reflejada en eso. fíjate, Yo decía, no, fíjate, y nada, encerrarme 3 años no me motiva nada nada. de nada. Pero fíjate, Y al final, pues aquí número uno, o sea, pero bueno, es otro tipo de oposición y eso creo que también es importante, porque no es lo mismo opositar durante 3 años, 4 años a un tipo de oposición que este tipo de oposición que es mucha intensidad en muy poco tiempo. Entonces, psicológicamente, yo creo que es mucho más, yo también te lo digo, porque yo muchas veces he pensado opositar a otras oposiciones más altas y decía, joder, es que a mí, yo no me veo con lo nervioso que soy de que estás trabajando, sin embargo, esta te permitía ese juego, ¿no? De decir, oye, trabajo, oposito y como mucho lo dejo, y como tú hiciste, pero en muy poquito tiempo, ¿no? Y eso mentalmente yo creo que para funciona bien. mí, vamos, yo creo que es clave el que es un periodo y que casi todos los tiempos de todos los años son parecidos. Entonces tienes un objetivo claro de que en noviembre Vale, o menos, en estas fechas, sí, la academia tiene esa experiencia que sabe cuándo van a ser más o menos los plazos, te va metiendo ahí brisita cuando te va metiendo ahí más cañita cuando se va acercando la fecha. Y yo creo que el tener una fecha más, o sea, que tú sepas que noviembre está ahí, que en noviembre vas a terminar de estudiar y vas a tener tu plaza porque la vas. la hostia, ¿eh? Eso es la Y esa hostia. mentalidad es de la academia y al final, pues eso es importante. Pues sí, pues Silvia, que nada, agradecerte de verdad de corazón que hayas estado con nosotros. Yo creo que eso, que eres referente, estoy escuchando por aquí, máquina, se ve que es una puta máquina esta tía. Lo es, lo es. Yo No, he estado seguro que lo es. no, es que de verdad, de verdad que lo quiero transmitir, que es una persona súper normal, que en ningún momento pretendía sacar absolutamente nada. Simplemente, pues quería hacer mi examen, era el momento, y dije, lo voy a echar todo, voy a estudiar, voy a tal, y lo voy a hacer en este momento. Y tomar la decisión y dejarte llevar por la gente que ya sabe, y Total. os va a ir bien y vais Que a. sí, que sí, Y que Silvia, que eres de carne y hueso, que eres de carne y hueso, que no hay que ser astronauta ni ser Bill Gates, que lo que hay que hacer es constante y machacarse y echarle muchos cojones para ponerse a estudiar como un cabrón. Si es que no hay más. ya. Si es que lo demás es adornarlo, ¿no? Pero la realidad luego que es sacrificio, como todo en la vida, Lo que ¿no? me pusiste a mí, la plaza ya es tuya, pero ahora toca estudiar. Total, total. Pues Silvia, que un millón de gracias, que gracias por compartir tu experiencia, que sé que hay mucha gente por aquí que se va súper motivada viéndote, escucha por ahí, joder, me entran ganas, tal, tal. O sea que al final también era dar un poco una visión, que te vieran, que vean que hay gente de carne y hueso que saca las posiciones y que no son hijos de nada, que no para la gente, ustedes dicen, no es que es fulanito, porque no, que no, que no, que no, No, que no, que la gente que metemos aquí son gente que viene de la mi calle y no sabe lo que es un madre tren. es vigilante de seguridad y mi padre está jubilado y era inspector de seguridad. O sea, nada que ver. Mi hermana es enfermera, nada de nada. O sea, no, 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 Nada. no. Nada. Nada.
Y se ha quedado la número uno en varios perfiles, hay que decirlo. O sea que, por favor, no pongamos excusas. Eso no deja de ser excusa. Si vas a por algo, pues tienes que ir pues con la convicción que fuiste tú, que ha ido Juan Carlos, que entrevistamos el domingo pasado, gente que lo tiene claro y que va con va con un objetivo y no existe otra cosa, ¿no? No hay otro miramiento. Se pasa mal, claro que se pasa Se mal. pasa, Pero bueno, ahí está el resultado, ¿no? efectivamente, se pasa mal, pero todo pasa. Pero todo pasa, pero todo pasa. Silvia, 1 millón de gracias de corazón. Te deseo todo lo mejor y nos veremos por la oficina. Nos seguiremos viendo por el curro. Muy bien. Así que pues que descanse, que se ha hecho tarde, pero agradecértelo de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Nada, Silvia. mucha suerte a todos, que lo vais a conseguir. Súper. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Silvia. Hasta luego. Nada, yo me quedo por aquí un ratillo que iba a contestar alguna preguntilla que habíais hecho, ¿vale? Por aquí. Que decías, puedes mirar. Bueno, la habéis contestado por aquí a todo el mundo. Bueno, chicos, son las 9:30, en verdad se nos ha hecho súper tarde. Pero nada, oye, daros las gracias a todos. Joder, espero que os sirva todas estas cosillas que estamos haciendo ahora todos los domingos. Quisiéramos meter a gente. El domingo que viene vamos a hacer una entrevista a Marcos, que es un espectáculo, o sea, es un espectáculo de tío maravilloso de Renfe, que está trabajando dentro y nos va a contar todo del mundo de Renfe, desde dentro, la oposición, todas las cosas. Y bueno, espero que os guste esta iniciativa que hemos lanzado, que yo creo que es chulo también ver a gente de carne y hueso que ha sacado sus plazas, que cuente su experiencia, que al final no hay mucha historia, que al final no hay tanta magia como parece, ¿no? La realidad es que luego hay mucho sacrificio y todo esto lo iremos, sí, lo vamos a intentar ir grabando, ¿vale? Para que si no podéis asistir por lo que sea, luego lo podáis ver, ¿vale? Nada, me quedo por aquí contestando alguna cosita, si queréis, ¿vale? Y ya nos vamos a cenar, que empezamos la semana. ¿Se van a poder ver este tipo de entrevistas? Sí, vamos a intentar soltarlo como directo y tal, ¿vale? Así que sí, lo vamos a intentar dejar, ¿eh? Necesito una taza. Bueno, eso no os preocupéis, que haremos también tema de taza. He hecho que vamos a hacer un sorteo dentro de poco. Bueno, muchas cosas, ¿vale? Para cuadro técnico hace falta algún título. Bueno, lo ha contestado por aquí Martín. Martín, señor, muchas gracias por estar por ahí. Muchos compañeros por aquí de trabajo. Qué maravilla, de verdad. Mil gracias. Decían por aquí también si es obligatorio el moverse. No es que sea obligatorio, simplemente que cuando tú entras en Adif o Renfe, entramos en residencia provisional. Eso quiere decir que la plaza no es nuestra de forma definitiva, ¿vale? Sino que luego estamos obligados a participar en la siguiente movilidad y puede ser que nos quedemos o puede ser que nos vayamos. Dependerá de lo que quiera el resto de gente de la empresa, si piden tu plaza o no la piden y si tú quieres quedarte o te quieres ir, ¿vale? Y el tema de los medios he dicho que no hay mucha diferencia. Diferencia con Adif AV, esto además sé que me lo pregunta por ahí también, creo que alumno nuestro, que de hecho yo creo que está en plaza, y ya digo que en Adif AV simplemente, pues bueno, que es una parte mucho más dedicada en Madrid, ¿vale? Que está centralizada en Madrid y mucha parte de obra, ¿no? De toda la obra de alta velocidad, ¿vale? Pero realmente son empresas primas hermanas, se cobra igual y las condiciones son las mismas, ¿vale? O sea que en ese sentido no hay problema, ¿vale? Bajo por aquí. Vale, una cosa, con el tema de los tipos test que estoy preguntando por aquí también, de tema de estadística y tal, no nos rayamos demasiado, ¿vale? De cuánta gente hay, si está preguntando que no sabes cuánta gente hay, mejor, no hay que saberlo. Pero sí que igual cuánta gente haya, porque luego tampoco sabes cuánta gente está haciendo esos tests, o cuánta gente se ha estudiado el tema ese y ahí lo está haciendo. Entonces, ya hilar tan fino al final es que no merece la pena, porque es que, ¿sabes? No te va. Al final es que tú veas más o menos cómo lo estás haciendo, si estás sobre la media, si no estás sobre la media, porque al final cuánta gente lo hace, cuánta gente no. A lo mejor nosotros tenemos cientos de alumnos y resulta que de ese test que estás haciendo, lo están haciendo 50 personas, ¿sabes? ¿Vale? ¿Cada cuánto tiempo se puede mover uno en Renfe? Normalmente en Renfe son movilidades anuales, ¿vale? Entonces, normalmente, pues son esas movilidades anuales, se puede mover cada año, ¿vale? Depende, porque en Cataluña hay un permiso, en el contrato viene que hay que estar, creo que eran 30 meses, si no me equivoco, como 2 años, 2 años y medio, ¿vale? En Cataluña, ¿eh? ¿Vale? Nada más, chicos, daros las gracias por haber estado por aquí con nosotros este ratito de domingo, que os haya servido sobre todo, que subiremos esto, ¿vale? Y nada más, que si queréis alguna preguntilla, me quedo por aquí para contestaros. Y ya cualquier cosilla, pues si no, nos escribís por WhatsApp, nos tenéis por 1000 sitios, así que no os preocupéis. Dicen por aquí, en el concurso de residencia provisional, la gente tiende a gente irse a Madrid o irse de Madrid. No, irse de Madrid. O sea, realmente en Madrid siempre es donde más plaza hay. Entonces la gente en todo caso tendría a irse de Madrid. Pues gente de Andalucía, gente del norte, gente de otros lugares, que son las que se quieren ir. Realmente en Madrid suele haber muchas plazas. No se hace tanto el problema en Madrid como en otros lugares de España. ¿Vale?
¿Cómo sabes cuánto tienes que estudiar cada tema fuera del periodo de intensivo? Bueno, esto es una cosa, yo no sé si era alumno o no, pero esto lo vemos dentro, ¿no? Nosotros dentro sí que hemos visto cuántas vueltas darle, al final también depende de cada uno, porque hay gente que en una vuelta se lo sabe, gente que en 2 o 3 vueltas la necesita, o sea que eso también dependerá de cada uno. Pero bueno, es una cosa que nosotros vemos ya dentro en planificación, estrategia, etcétera, ¿eh? Nada, Pablo, muchas gracias a ti por todo. Seguramente estás con nosotros, así que nada, estás en buenas manos y vamos a fuego. Aquí no nos permitimos parar, macho. Gracias mil por esta iniciativa, equipazo. Gracias, señor. A ti. Pues sí, espero que os guste, porque al final siempre son cosas que alimentan, ¿no? Que al final el objetivo es daros esa fuerza, daros esa garra y que estamos aquí detrás dándolo todo, ¿vale? Así que nada. Bueno, chicos, domingo que viene nos vemos con Marcos, jefazo absoluto, o sea, nada más que por ver a este tipo merece la pena irse, brutal, y va a contarnos todo de Renfe, ¿vale? Así que nos vemos el domingo que viene, lo mismo, sobre las 8 de la tarde, nada más, que cualquier cosilla nos tenéis por aquí, ¿vale? Señores, garrote, fuerza, nos vamos por nuestra plaza. Chao, chao.